El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 35. No podemos dejar que Sinclair ponga las manos en ese ejército, dijo Will. Se habían detenido en un claro a unos kilómetros del palacio después de que Rosati y un puñado de lugareños los sacaran a escondidas de la montaña. Los locales se quedaron atrás para mantener una fachada ante los soldados ingleses de Sloane mientras Rosati montaba y conducía colina abajo. Cabalgaba el mismo caballo que Kettering, que todavía parecía medio conmocionado por el ejército. Era mediodía y la luz del sol resultaba desorientadora después de la oscuridad de la mazmorra. Will miró el terreno bajo los cascos de Balditar. ¿Cómo de grande sería aquella cripta? ¿Se extendería el ejército hasta allí bajo sus pies? «Podríamos hacer que la entrada se derrumbe», dijo Grace. «No funcionaría», replicó Kettering. «La montaña se abrió por voluntad propia. Trabaja para él, para su rey». «Eso podría proporcionarnos 1 o 2 días para pensar», dijo James. Will negó con la cabeza. «No podemos arriesgarnos a atrapar a algún obrero dentro». «¿De qué otro modo vamos a detenerlo?», preguntó Grace. Cyprian, en el otro caballo blanco de los siervos, se había girado de nuevo para mirar la silueta de la montaña. «Los siervos. Ese ejército es contra lo que se suponía que tenían los siervos que luchar, ¿no? Antes de que acabaran con nosotros». Will no contestó, pero los siervos no podrían haber derrotado a ese ejército. Los siervos habían sido aniquilados por una única sombra. Aquella era una fuerza infinita de soldados monstruosos, ingente y aterradora. Will había sentido el aleteo de sus espíritus, de sus mentes. Había grandes generales allí. Ansiaban poder. No obstante, tuvo una idea horrible. Aquel era su ejército, dormido bajo la montaña. Sus tropas, que había usado para tomar el mundo entero. ¿Acatarían mis órdenes? «La siervo mayor nos pidió que encontráramos a Ettore», dijo Will, apartando esos pensamientos. «Dijo que solo él podría evitar lo que está por llegar». «Seguramente sabría cómo detener a ese ejército», replicó James. «O cómo controlarlo», añadió Will. «Pero está muerto», dijo James, abrupto. Will se giró hacia Cyprian. «Esos bandoleros fueron los últimos en ver a Ettore con vida», dijo Will. «Tú hablaste con su líder». Al darse cuenta de lo que Will estaba a punto de sugerir, Cyprian negó con la cabeza. «No, nos odia». «Habláis de Il Diavolo», dijo Rosati. Will se giró para mirarlo. «Cyprian dice que se aloja en la hostería de la aldea. ¿Él nos ayudaría?» «Dicen que el diablo hace cualquier cosa por el precio adecuado», murmuró Rosati. «Es un asesino. Mató a Ettore. No tendrá reparos en matarnos a nosotros», dijo Cyprian. «Esto es demasiado importante», replicó Will. «Si liberaban ese ejército lo dominaría todo». Recordó la visión que los reyes sombríos le habían provocado. Se vio sobre montones de muertos, asesinados por una fuerza a la que nada de aquel mundo podía oponerse. «El propietario de la hostería es mi hermano. Él podría enviarle un mensaje al diablo si queréis organizar una reunión», dijo Rosati. Will asintió. «Un trato con el diablo». Cyprian no parecía contento. «Tenemos que descubrir qué sabía Ettore», dijo Will. «Ahora más que nunca». La carretera que conducía a la aldea de Skeggio estaba cubierta de árboles, después de cruzar un puente que salvaba las aguas cristalinas y los guijarros multicolor de un río truchero. La localidad se alzaba sobre ellos, brotando de la montaña, a la que superaba su única escueta torre. Hasta ahora no los habían seguido, pero solo era cuestión de tiempo que descubrieran la muerte de Howell y que Sloane enviara a sus soldados tras ellos, buscándolos por las montañas. Todos lo sabían. La sensación de premura hizo cabalgar con fuerza. Cuando los primeros tejados de terracota aparecieron ante su vista, Rosati se adelantó a caballo. «Disculpadme, para organizar la reunión debo hablar de inmediato con mi hermano». Rosati desmontó ante una casa de piedra a las afueras de la aldea y saludó a una mujer de cabello blanco vestida toda de negro. Estaba sentada en un taburete fuera de la casa, pelando verdura mientras veía la vida pasar. Algo que parecía ser costumbre allí. Rosati se dirigió a ella como nonna y le habló rápidamente en el idioma de la zona. Ella lo ignoró, con los ojos fijos en James, todavía a caballo. Tú eres uno de ellos», dijo. Will se quedó frío. «¿Uno de ellos?», replicó James educadamente. «La sangre antigua», le espetó.
Regresa como una mala hierba que hay que arrancar del jardín antes de que pueda florecer. ¿Me has traído esto aquí? ¿Me has traído esto a mi casa? No son amigos, están aquí para ayudar, dijo Rosati. Hay un gran peligro bajo la montaña. ¿Ayudar? Ellos no pueden ayudar, solo pueden destruir. Se meten en nuestro mundo. Parecen ser como nosotros, pero no lo son. Son una plaga que debemos erradicar. Esperaremos en otra parte, dijo Will. Ataron los caballos fuera de la vista. Cuando miró a su alrededor, Will descubrió que muchas de las casas tenían pasarelas que cruzaban las calles desde la segunda planta, de un modo que no era habitual en Londres. Tenían que mantenerse escondidos. Lo último que necesitaban era que se corriera la voz de su presencia, atraer la atención de Sinclair. ¿Cómo sabía ella lo que soy?, preguntó James. Debería haberte advertido, dijo Catherine. Esta gente mata a cualquiera que tenga poder. ¿Qué?, replicó Will. La pintoresca aldea asumió de repente un halo siniestro, como si hubiera algo maligno tras aquellos muros de piedra o en el silencio de aquellos árboles. Skellino está construido a los pies del Palacio Oscuro. ¿Crees que no hubo descendientes que nacieron aquí? Nadie quiere que esos poderes regresen. Los lugareños tienen un dicho: non lasciarlo tornare. No dejes que regrese, dijo Will. Se imaginó a las tropas oscuras huyendo del palacio hacia las colinas circundantes después de la guerra. Lo habrían hecho por docenas, por centenares. Habría miles de descendientes allí. Aquel lugar era como el río del que salían todos los afluentes. Viven en la sombra de la montaña, dijo Grace. No podemos saber lo que han experimentado aquí con el paso de los siglos. Sus creencias podrían tener razones que nosotros no entendemos. Prácticas locales bárbaras, dijo Catherine. Creencias supersticiosas y primitivas. No encontrarás empatía en estos dos, le dijo James a Catherine. Los siervos también mataban a los suyos. La estirpe de los siervos, la estirpe de los leones. Por primera vez, Will se preguntó qué otros linajes mágicos podrían haber sobrevivido en secreto, ocultando sus poderes a los demás. Para identificar a James a primera vista, la anciana debía tener algunas habilidades latentes. Si los lugareños descubren lo que sois, todos estaréis en peligro, dijo Will. No solo James. Debemos tener cuidado. ¿A qué te refieres?, le preguntó Cyprian. Los tres descendéis del mundo antiguo, contestó Will. No creo que esta gente discrimine entre la estirpe de los siervos y el resto. El asombro reflejado en los rostros de Grace y Cyprian dejaba claro que no se habían considerado iguales que James. Will se imaginó a la vieja mujer de cabello blanco y vestida de negro, que tanto se parecía a la sierva mayor, señalándolo con el dedo y diciendo: «Está aquí». Esperaron en un tenso grupo durante lo que parecieron 10 minutos, aunque allí, en la montaña, no había relojes. «Lo siento», Rosati se disculpó en voz baja cuando regresó. Ella se cree las viejas supersticiones más que la mayoría. La muerte blanca se llevó a su hijo. ¿Tu padre murió por la muerte blanca?, le preguntó Will. Rosati negó con la cabeza. No, mi padre no. Mi tío, el hermano de mi padre. Fue cuando era joven. Tenía 11 años y ayudaba a pastorear en las colinas. Salió con el rebaño y no regresó. Tardaron casi 3 días en encontrarlo. El cuerpo era de piedra cuando lo trajeron de vuelta y tenía la cara blanca. Mi padre era mayor. Él quemó el cuerpo. Lo siento, debió ser horrible. Will lo había visto más de una vez, extraño y desatinado, la vida transformada en piedra blanca. Sus palabras. Es lo que se hace aquí. Non lasciarlo tornare. No dejamos que aquellos que tienen poderes lleguen a ser adultos. Los matan antes de que puedan convertirse en una amenaza. A su lado, James mantuvo el rostro sin expresión. Rosati no pareció notarlo y le puso una mano en el hombro a Will. «Mi hermano ha concertado tu reunión con el bandolero», dijo Rosati. «Debes ir rápidamente, antes de que la noticia de vuestra presencia se extienda por la aldea».